Esto no es lo más raro. Creo que lo más raro fue la llamada de ayer, en la que empezaste diciendo, yo nunca tomé lavandina. Como, bueno, menos mal, que eso es bueno. Pero no es el inicio de un vivo. No, ya sé que no. Pero podría. Podría. Perdón mis papeles. ¿No están acá adentro? Acá No, están tus monstruos de sal. y harina. No sé, es tu trabajo saber dónde están tus carnes. ¿Qué miras? Ay, no. Uy, lo que es ese desierto de... Sí, hay que... Bueno, ¿cuándo vas a guardar esto? Eso, vení, vamos a hablar de DSM, así que... Dame el libro con esto. DSM. Sí. Sí. Dame, listo, ya. DSM. Uy, ¿por qué? Sí. DSM. ¿Por qué? ¿Por qué esto se siente tan bien? Oh, me voy a morir. Ah, pensé que te habías puesto en la página. Oh, ¿por qué esto se siente tan bien? Amo un buen stack de cosas por hacer. Oh. Ah, esas son las de cosas para hacer. Sí. ¿No era este? No, ese es el de cosas terminadas, Paula. ¿Yo? ¿Para qué le pongo stickers a las cosas? No tiene. Sí, tiene la base. Sí, está tapada por papel. Bueno, pero levantarle los papeles para ver qué hay en la base. Está muy lejos, siempre hay basura. Digo, no, siempre está todo re limpio. Acá 170597 pregunta, hola, ¿es antifaces para dormir? Es temprano. No, esta es una antifaz de, creo que de avión de Alien. Que ¿Cómo me de tiene- Alien? No sé, o sea, Hola, Coca y Camels. la uso a veces para cosas fetichistas. Lo uso a veces para juegos de sensaciones. Y también lo uso ahora, tipo, el otro día estaba dando vueltas porque me estabas pelotudeando. No, bueno, no. Compramos unas máscaras totales, que son máscaras que tipo de sensaciones, que te tapan tipo toda la cara. Y que están muy buenas porque también te molestan a la hora de respirar, porque hace que tengas que respirar más lento. Y realmente no ves nada, o sea, no dejan pasar la luz tampoco. Entonces lo que vos haces es, te pones un antifaz básico. Ay, ahora me pica la espalda porque me pasé el rodillo del amor. Te pones un antifaz básico y encima te pones la máscara. Lo cual, por cierto, le dio tipo mucho miedo a Pau y fue muy gracioso. No es gracioso, la estoy pasando mal. Y me tuvo que poner ojos falsos. Sí. Me tuvo que dibujar ojos. No sé, hay algo sobre perder como todos los rasgos que al menos conocía de alguien. Y es como, no. Yo usaba máscaras de distintos tipos para distintas cosas, tipo para distintos tipos de juegos, y la realidad es que mis tipos de máscaras preferidas serían máscaras como de cuero, que son máscaras como bien grandes y que tipo te tienen que atar, porque hay algo como que me súper gusta esta idea de, ok, si algo me pasa, o sea, no puedo como que, ya estoy acá, ¿entendés? Como que no puedo que me abran y me descosan todo lo que me acaban de atar. Entonces como que esa sensación medio al límite del pánico me gusta un poco. 170597, me lo sabía de memoria. Dice, no te quiero decir que estaba troleando porque me estás explicando TKM. Y bueno, nada, si quieren después les muestro las máscaras. Están en la tienda también. Pero les puedo mostrar cómo se ven. Siento que con el tiempo esta ruedita me empezó a dar menos cositas. Al principio era como, no me vayas a tocar con eso porque te meto una patada. Es el mejor implemento que compré en mi vida. Bueno. Coca y Camel se resalta al límite del pánico. Sí. No sé por qué, pero me agrada. No sé, supongo que es porque tuve ataques de pánico toda mi vida, pero me re agrada como esa sensación de. ¿Podría tener un ataque de pánico?
pero estoy eligiendo no tenerlo. Como ese medio el límite raro. Bueno. 170597 dice tour unboxing de máscaras. Sí, re. Es que no tengo tantas máscaras como me gustaría, otra vez, porque jugué con mucha gente que tiene sus cosas. Entonces como que nunca me compré mis cosas. O sea, sí, tengo muchas cosas mías para jugar, pero también es un montón todas las cosas que tengo porque son como todas estas cosas que tengo que son las que tengo para trabajar y las que tengo para mí. Y es como, estas son todas las cosas que me gusta que usen sobre mí. Y es como, no sé, me parece un montón. Bueno, entonces siempre me da vergüenza. Pero igual las llevo. Así me tengo que ver con gente. Bueno, hoy empezó de nuevo la fase 1 para AMBA. Sí. Perdón. Bueno, Coca y Camels, conozco tu poder de control. Federico Bosch dice Killing, Corazón Violeta. 170597, me encanta decir eso. Nuevo concepto, en vez de antifaz, lentes de realidad virtual, estás al borde de un edificio re. Sí. En realidad es muy interesante. Algún día pensaba, tipo, hacer... sí. Ahí está el gorro. Nada, estoy viendo cómo organizo los vivos porque muchísimas veces termino haciendo videos de BDSM porque la realidad es que me son más fáciles porque es un tema que tipo laburo hace mucho tiempo y no tengo que preparar mucho, pero hay muchísimas otras cuestiones interesantes que tengo muchas ganas de trabajar en vivos, en especial como cuestiones más fisiológicas o más neurocientíficas o más relacionadas a sexualidad en un espectro más amplio, más fisiológico, así que muy probablemente hablemos de pulsiones y porque muchísima gente le gusta estar cerca de los balcones, como a mí. A mí me causa mucho placer mirar hacia abajo, me da mucho miedo pero me causa mucho placer. Jamás viste en el balcón, tenemos dos. No, pero porque, esto es muy bajo. ¿Qué cosa? Para mí. ¿La altura? Sí. No me genera vibraciones vaginales, lo siento. A mí ya me hace muy mal, 2 metros. No, a mí me gusta tipo... pero alto. una vez fui a la casa de un compañero de la facu que vivía como, no sé, en un 24, casi me da un ataque. Es que este es el tema, yo la paso mal, pero me gusta. Algo ahí falló. Bueno. Ledesma Daniela dice que fue esa remera. ¿Cuál? ¿Esta? Yo no estoy y no tengo remera. Mi remera de abajo es mejor. No, pero si no la vieron. ¿Qué dice? Board of this plan. Sí. Está re chambeando allá, pero bueno. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando de espacios eróticos. Es una... ¿Físicos o mentales? Ambos. Bueno. O sea, en realidad no vamos a estar hablando de espacios físicos per se. Tampoco vamos a estar hablando de identidades, aunque hayan identidades que se mencionen. Vamos a estar hablando de nociones y espacios al mismo tiempo de actividades y de prácticas. O sea, es muy interesante la noción. Esta la acuñó Midori hace muchos años y se popularizó alrededor del 2005 y alrededor del 2014 se hizo la primera edición como más clara y hace poco se volvió a reeditar y es bastante interesante porque hay algo con lo que un montón de gente siempre tiene muchas dudas cuando hablamos de BDSM y hoy vamos a aclarar algunas de esas dudas. Primero, este es un video, aviso por si las dudas, sí puedes fumar porro, Pau. No dije nada. Yo tal vez quiero también. Aviso por si las dudas que este va a ser un video que no está pensado para personas que recién escucharon hablar de BDSM porque voy a saltearme un millón de cosas. O sea, voy a hablar específicamente de cuestiones relacionadas a roles. O sea, cómo es que nos pensamos a nosotros mismos. Aunque estamos usando el arqueotipo de BDSM y la palabra BDSM, lo que vengo a hablar es excede a eso, tiene que ver con cómo nos vinculamos o qué buscamos en un vínculo en general, ¿sí? O sea que va a ser muy explícito y al mismo tiempo va a ser muy primaria en su contenido. Ok, para aclarar, para que estemos todos en la misma página, de las nociones de las que vamos a estar hablando hoy son dos, sí. 170597 dice We love a teacher, scientist and historian.
Coca y Camel dice Midori Midori o es otro. No, Midori Midori. ¿Qué significa eso? Siento que acaban de intercambiar un código secreto. Que Midori es como una persona como muy importante dentro de la comunidad sadomasoquista de BDSM, porque fue parte de quienes son los integrantes del grupo Janus y creo que, no sé si no estuvo en Samois también, y fue parte de muchos grupos importantes de BDSM, entonces es como considerada una persona como muy famosa. No sé si vos te estarás refiriendo también a Ale Rieger Midori. No sé si que es River, creo que sí, creo que es la misma persona. Estamos hablando igual de una lesbiana señora. Lesbiana. Okay. Yo pensé en Midori, la chica de las camelias, pero es una referencia muy turbia. Sí. Irrelevante. Ok, entonces, algo que muchísimas veces deben haber escuchado cuando hablamos de BDSM, van a surgir varios términos, entre los cuales vamos a destacar Dom, que en este caso lo voy a escribir con D-O-M para hacerlo neutral, o sea, estamos hablando de cualquier persona que se identifique dentro del espectro de lo que es Dom, ahora vamos a hablar de eso, y Sumi. Dice, hablo de la señora asiática Rieger. No es esa Midori. Ok. Creo que también es Rieger, pero no es esa Midori. Ya. Es la otra Midori. Es mucho más vieja, creo, que esa Midori. Héctor Shibari dice también, yo también pensé que en ella. Estamos pensando de que esta flaca es también quien escribió los 9 niveles de sumisión y lo escribió tipo en el 86. O sea, ¿what? Estamos hablando de una señora, una sauria. Le debemos mucho. Bueno, entonces, algo interesante acá es que muchísimas personas, esto es algo que a mí me irrita en particular, que es que alguien dice que es Dom y nosotros asumimos un montón de cosas porque hay un legado cultural de lo que asumimos que un Dom es. O sea, es en general. Mezclé un inglés ahí, sí, pues sí, mi cerebro what? Oh, tengo que dejar de escuchar podcast en inglés todo el día. Perdonen. Blanque horrible. No, te vas a escrachar por colonizar. Cuando alguien dice que es Dom, por lo general hay un montón de preconceptos y cuestiones que está diciendo cuando dice eso. A mí esto en particular me frustra mucho porque es como, ok, te identificás de esa forma, pero ¿qué significa eso con respecto a cuál es tu estilo a la hora de elaborar el sadomasoquismo, por ejemplo, o las prácticas sexuales? Porque hay infinitas posibilidades dentro de eso. Y alguien va a decir, claro, Mel, para eso existen las subcategorías de Dom, como por ejemplo mommy, cuidadore, etc. A lo que yo digo, excelente, están pensando BDSM, lo cual es perfecto. El tema es que las subcategorías, aunque van a entrar dentro de los espacios eróticos, pueden no hacerlo del todo. Entonces hay muchas personas que con el tiempo agregaron la noción. Esto no se considera, esto ya lo hablé otra vez, pero cuando hablamos de estilos, o sea, cuando hablamos de subcategorías que engloban el término Dom, podemos estar hablando de cuidadores, por ejemplo, aunque hay muchas personas que también dicen que cuidadores no existe dentro de... Bueno, no importa, no voy a entrar en esa discusión. No tengo tiempo. Podemos hablar de sensualistas, podemos hablar de sádicos, podemos hablar de dueñes, por ejemplo. Algunos de estos hacen referencias a prácticas específicas que son disfrutadas por esas personas, mientras que otros hacen referencia a cuestiones identitarias o son una forma de también hacerle saber a la otra persona qué es lo que te interesa, ¿sí? O sea, muchísimas veces, muchos de estos términos surgen y se utilizan a la hora de conectar con otras personas. O sea, conoces a alguien en un evento o conoces a alguien por internet y es como, bueno, ¿qué te gusta? Soy daddy, por ejemplo, o soy mommy. Entonces, me estás diciendo que lo que te interesan es o estos juegos de roles o estas prácticas o tenés este tipo de estilo, ¿sí? De qué es lo que te interesa. Ok. Después
Tenemos lo que se considera como top. Necesito otro marcador. Ahí tenés. Lo que se considera como top y bottom. Que voy a poner bot. Acá es donde muchísima gente se complica. Y por eso vamos a hablar hoy de espacios eróticos. Un top es simplemente una persona que está ejerciendo una acción, ¿sí? O sea que top es un término que se usa y se ha usado históricamente para referirse a la persona que está teniendo el rol de penetración, por ejemplo. Mientras que bottom, a veces confundido con passive, es quien, por ejemplo, recibe la penetración. La realidad es que dentro de lo que es las prácticas fetichistas, no tiene sentido que hablemos de penetrada ni penetrado, porque en general no va a ser lo que rija el orden de lo que está pasando, ¿sí? El eje está puesto en las prácticas. Entonces, top va a significar quien está dando una acción, y bottom va a ser quien reciba, lo cual significa que algunas personas pueden ser bottoms y doms, y algunas personas pueden ser subs y tops, ¿sí? O sea que esto se entrecruza. Y se puede entrecruzar de 1.000.000 de formas distintas. Eso ya lo he hablado muchas veces, pero siento que a veces necesitamos como cuestiones que nos lleven más hacia esa información. Así que les voy a mostrar el gráfico de espacios eróticos. Sí, hay gráfico. Espera que me acerco. ¿Crees que te sirve que me acerque? Sí. Ay. Ok. Bueno, vamos a partir de la base de explicar algunas cuestiones, que es cómo fue pensado este gráfico, pero no es como sea necesario. Cuando vamos, durante el video de hoy, cuando hablemos de sadomasoquismo, o sea, cuando hablemos de sadismo o hablemos de masoquismo, no vamos a estar hablando de nada relacionado con dolor, necesariamente. Vamos a estar hablando como sádique a la persona que ejerce una acción o da sensaciones. Vamos a estar hablando como masoquista a la persona que gusta recibir sensaciones, ¿sí? Esto es importante porque el gráfico está pensado desde ese marco teórico, ¿ok? Entonces, lo que va a plantear Midori en el primer gráfico es la idea de que existe un eje de la experiencia. ¿Qué? Nada, te me vas de plano. Ahí estoy mejor. Sí, perdón, qué tan incómodo te es. No. Que va a existir el eje de la experiencia y va a existir el eje del control. Entonces, hay muchos niveles en este gráfico. Es muy complejo, así que nos vamos a tomar bastante tiempo en entenderlo. Como van a ver, no sé si se nota, pero hay colores. Eso es porque una de las cosas que Midori plantea para entender los espacios eróticos es que es una herramienta que está pensada para que te pienses a vos, para que pienses tus prácticas, para que coordines tus prácticas, para que pienses en las personas con las que tenés estas prácticas, y entendiendo que esto, aunque pueda hablar de identidades, no es un modelo realmente identitario. O sea, te puede pasar que digas, hey, yo soy re esto, o mismo te puedes dar cuenta que otra persona tiene este estilo a la hora de jugar, ¿sí? Entendemos que todas las personas tienen necesidades distintas y formas distintas de llevarlo a cabo, pero es muy interesante a la hora de poder decir, che, me está pasando que con mi amiga con quien juego no macheamos o no coordinamos bien nuestras necesidades. Y los espacios eróticos están pensados como para que vos puedas decir, ok, no macheamos porque mi estilo es A y su estilo es C, y no, como que no se alinean las cuestiones. Después Midori igual profundizó aún más en esto, es muy interesante, pero no lo vamos a llegar a ver en este video muy probablemente. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo clásico. Para poder entender los ejes de mejor forma, vamos a pensar en la idea de dar sensaciones, recibir sensaciones, y en el tema de dar control o recibir control. Esto va a ser clave, en especial porque ha habido muchas discusiones en foros de internet en donde alguien dice como, no, yo soy tipo sub, por ejemplo, y alguien dice como, ¿qué significa eso?
Y acá es donde también, y esto es lo importante también de tener en cuenta de esto. Esto va a funcionar con arqueotipos y con creencias que la gente va a tener sobre qué significa cada cosa, no necesariamente como eso sea para cada persona. Cada uno de nosotros vamos a definir qué es lo que nuestra etiqueta significa para nosotros, si es que queremos definirlo, y tenemos que tener en cuenta que, como van a ver, ahora vamos a ver, no existe en este marco les switches, o las personas que gustan de cambiar de estilos todo el tiempo. Otra vez, eso es porque esto está pensado para pensar prácticas. Eso significa, o estilos, además de identidades, pero tiene el eje puesto bastante en eso. Por ende, es importante saber que una persona puede identificarse en este lugar un día y en otro lugar este. ¿Sí? Es más, una de las razones por las cuales en parte lo pensó es la posibilidad de que las personas a las que gusten de tener muchos roles puedan ver de alguna forma en qué lugar del gráfico colocarse para jugar con otros. ¿Sí? O mismo qué tienen que modificar cuando quieren jugar con otra persona. Un ejemplo que me gusta dar para empezar es el de le sub masoquista. Ok, le sub masoquista en este gráfico sería el ejemplo clásico de un sub o le sub clásica, ¿sí? Es una persona que disfruta de no tener el control, o sea, disfruta de entregarle el control a alguien más. Es muy especial el hecho de entender eso. Importante. Disfruta de entregarle el control a otra persona y disfruta de recibir sensaciones, ¿sí? Por lo general, les subs masoquistas en este punto suelen ser, aunque puede variar esto de estilo en estilo, suelen ser personas o espacios o momentos en donde la atención, el foco, suele estar puesto sobre les sub, ¿sí? En su esquina opuesta va a tener al dom clásico o clásique, ¿sí? Que es el ledom sádique, que es una persona que disfruta de dar sensaciones y también disfruta de que le den el control, ¿sí? Entonces acá entendemos que es importantísimo, y esto es como muy, muy clave, entender el nivel de intercambio de poder cuando hablamos de intercambio de poder. Ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos, pero cuando veamos otras posiciones se van a dar cuenta de que hay muchísimas personas, por ejemplo, con las que tal vez no se cliquea bien o no entendemos qué es lo que está pasando. Muchísimas veces son personas que disfrutan de la sensación y tal vez no disfrutan de que se les dé control o dar control o etc. Después, en el eje opuesto a este tenemos a quien vamos a llamar, o llama el gráfico, subsádique, ¿sí? Le gusta dar sensaciones como se le instruya. Este es un caso que muchísimas veces se usa para hablar de dominatrices, porque muchísimas veces las dominatrices suelen llevar a cabo los deseos de les subs, los dominatrices pagas, ¿sí? Muchísimas veces cuando se piensa en una dominatriz se piensa muchísimo en esta piba que le cumple los deseos de otra persona, ¿sí? En un intercambio clásico, hegemónico, estereotipado, ¿sí? O sea, esta persona que viene, por ejemplo, un hombre de negocios y le dice, quiero que me hagas esto, esto y esto. Ok, te lo hago, ¿sí? Sí. 170597 dice, parece un Myers-Briggs test, un poco. Para nada. Para nada, o sea, está pensado, o sea, ahora cuando sigamos viendo vas a ver, porque algo importantísimo de esto es que esto no habla de la personalidad de nadie ni la identidad de nadie, habla de ciertos roles que puede haber dentro de esas prácticas y no está pensado para hacer un bingo en realidad, está pensado como un modelo 3D, o sea, está pensado para tener en cuenta no solo el eje de control y el eje de experiencia, sino los ejes, primero, para entender que vos podés estar acá y vincularte con esto, podés estar acá y vincularte con esto, podés gustar de hacer esto y esto, y en esta torta también está el eje de la atención. Me parece muy interesante. ¿Tensión o atención? Atención, el foco. Porque la dinámica entre pares va a cambiar automáticamente de acuerdo a si estamos hablando de alguien que tiene el foco, por ejemplo, le gusta dar y recibir, o sea, le gusta recibir, dar el control y recibir sensaciones, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que llamaríamos un subclásico.
pero puede ser una subclásica que tenga el foco puesto en su compañero. Una subclásica con el foco puesto en su compañero va a tener una actitud que vamos a pensar como esclave, por ejemplo, porque va a gustar de hacer las cosas que se le ordenen, pero siempre para complacer a otra persona. Entonces le va a gustar de recibir sensaciones siempre y cuando sean a través de este vínculo. Mientras que un sub más con el foco más puesto sobre sí va a querer ser, por ejemplo, tener la atención de la otra persona encima más seguido y que las actividades se hagan sobre sí en vez de sobre la otra persona. Por ejemplo, va a querer que leen a alguien en vez de, no sé, lamerle los pies a la otra persona. Mientras que también tenés en este eje de tortas, también tenés la opción de personas que van ida y vuelta. Y esto es interesante otra vez, porque en esta torta, aunque ahora estoy hablando de personas, en realidad también podría estar hablando de prácticas, podría estar hablando de un juego de roles, o podría estar hablando de un montón de, o sea, de algo que va a suceder solo por una noche. Y eso es lo interesante. Hay muchísimos roleplays que no salen como queremos, tal vez, si no tenemos en cuenta a veces estos ejes, que son bastante interesantes a la hora de pensarnos o decir, ¿por qué no cliqueo con tal persona? Ah, su estilo es tal o tal. O por qué, o qué es lo que está pasando que no me siento cómoda con, o no me siento representada con muchas de las cosas que leo. Ah, tal vez yo prefiero este tipo de prácticas. Y algo que Midori aclaró un montón de veces y que se aclara siempre que se hacen estas publicaciones por lo general porque es como ella lo detalló, es que esto no tiene que ser leído como una forma para identificar ni estereotipar a nadie. Estoy dando estereotipos más que nada para poder como decir, ok, esto es un claro ejemplo de esta maqueta. Eso no significa que necesariamente eso sea así. Porque mismo si pensamos en esta dominatriz que recién mencioné, esa persona no necesariamente es así con todos sus clientes, ni es necesariamente así todo el tiempo. Entonces es como son cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar en el gráfico. Por ejemplo, yo, aunque soy un submasoquista, por ejemplo, en este gráfico, muchísimas veces tengo un rol de subsádique y muchísimas veces tengo un rol de jefe. Ahora vamos a ver qué es eso. Depende de con quién trabaje o o con quién esté o qué prácticas tenga ganas de hacer. En el eje del medio está lo que sería sin preferencias. Y en ese eje Midori puso a sirvientes y jefes. El sirviente da servicios, pero no quiere sensaciones. Y el jefe está a cargo, pero no da sensación. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante, porque no es un intercambio de poder necesariamente, y esto es también lo interesante para comprender la situación. Un jefe da una orden. Esa orden puede o no seguirse. Pero no hay un intercambio de poder. O sea, hoy hay poder en todos los términos que se nos ocurra, pero no en lo que se consideran como dinámicas de DS. O sea, no se está en una situación en donde es otra persona le entrega el poder a la otra, ¿sí? O sea, en cualquier momento puede haber una situación en donde otra persona diga que no. También en los vínculos de DS tradicional, obviamente siempre la otra persona puede decir que no. Pero en este caso, la situación de poder es mucho más igualitaria que en la otra, ¿sí? Porque en el caso de un submasoquista, por ejemplo, podría estar entregando el control de la escena, de lo que vaya a pasar durante cierto periodo de tiempo. Mientras que el sirviente, no. Va a dar servicios. Es como algo interesante para pensar. El caso del jefe, algo que me gusta pensar cuando pensamos que está a cargo pero no da sensación, es el rol de una guía. Puso la palabra jefe para ejemplificar, pero puede ser una guía como puede ser una situación como más de liderazgo o de control, en el cual estamos hablando de alguien que sabe lo que quiere a ver, tengo escrito la definición que
que da Midori, que es, el jefe está a cargo, sabe cómo hacer las cosas, pero no da ni recibe sensaciones, ¿sí? Y el sirviente, sin instrucciones, le gusta ayudar y ser útil y no da ni recibe sensaciones. Esto es bastante interesante porque acá cuando está hablando de dar y recibir sensaciones, está hablando de intercambios sadomasoquistas de algún tipo. No necesariamente está hablando de dar servicios. Con servicios nos referimos a lavar algo, cocinar, vestir a alguien, lavar o bañar a alguien, puede ser lamer pies, puede ser hacer actividades de adoración, pueden ser un montón de actividades que hasta mismo podemos llegar a pensar entran dentro de dinámicas de cuidados o juegos de cuidados. El tema acá es que no va a haber intercambios, o sea, va a haber órdenes y va a haber ciertos tipos de ida y vueltas, pero no otras cuestiones. Eso es bastante interesante también para pensar, por ejemplo, dinámicas de avarias, como alguien que tal vez disfruta más de mirar. Por ejemplo, jefe puede ser representado como alguien voyerista, o sea, puede ser como alguien que disfruta de ver, quiere tener un control de lo que está viendo, pero no necesariamente participar. Y el sirviente puede estar más, o sea, el arqueotipo o la idea o la práctica está más pensado en esto como de hacer servicios, ¿sí? O sea, que esto también es muy interesante porque estas cuestiones pueden de repente ser como tengo ganas de o me dan ganas, y esto también es como súper vital de cómo es que se pensó el gráfico. Vos podés estar muy en el centro de algo, o podés estar más tirando al medio, o podés estar como revoloteando en varios lugares. No está pensado como lugares estáticos, sino que vos podés estar como más cerca de algo, o puede ser una unión de dos cosas, ¿sí? Porque estos gráficos se unen entre sí. O sea, acá tenemos a les subs y acá tenemos a les doms, por ejemplo, en estas dos puntas. Y puedes acercarte a cualquiera de los casilleros. No tenés por qué ser... O sea, por ejemplo, hay muchas subs masoquistas que también les gusta hacer cosas estereotipadas en el rol de sirviente, como así pueden ir y volver, y esto en realidad pueden ser arquetipos otra vez para pensar un rol o para pensar un juego, ¿sí? 170597 dice, leí algo de eso hace unos días, subs que, entre otros, disfrutan de ver a su dom satisfecha, no estoy segura de cómo describirlo. Frank que te pugna dice, pero si el dom quiere un sirviente y usa el castigo / recompensa en base a lo que haga, ¿deja de ser un sirviente? Es que... dice, listo, claro. Inmediatamente, sí que... O sea, otra vez, no son, y esto es lo importante para entender este sistema, hoy de nuevo, no son identidades. Son arqueotipos para pensar construcciones, son espacios eróticos, no son personas. O sea, podemos usar de ejemplo una persona en donde podemos ver esta práctica, o podemos ver este esquema en práctica o este espacio erótico en práctica, pero no son personas ni están pensados para decir, yo soy esto. Está pensado, aunque te pueda pasar, otra vez yo puedo decir, mira, yo tiendo a estar en este espacio erótico. No significa que eso sea así, ni que esté usado como para leer a alguien y decir, vos haces tal cosa. O sea, te puede llegar a servir con alguien más, en el sentido de, por ejemplo, decir, si yo siento que estoy en el espacio erótico de un masoquista y estoy con alguien que tiene, que es, por ejemplo, un top, o sea, que da sensaciones y le gusta todo lo relacionado a dar sensaciones, pero no le gusta el intercambio de poder. O sea, no le gusta tener control, o sea, no le gusta que la otra persona le entregue el poder y tener control sobre esa persona. No le importa, no le excita, no encuentra disfrute. Y esto es como algo bastante clave, que creo que es como un nivel intermedio de entender cómo funciona, de qué hablamos cuando hablamos de dinámicas.
que muchísimas veces cuando la gente empieza a jugar y se encuentra en el medio, que es no hay transacciones ni hay sensaciones, o sea, no hay intercambios de poder ni hay prácticas sadomasoquistas. Cuando pensamos en el arquetipo del espacio erótico vainilla, lo que pensamos es en personas que tienen prácticas eróticas o sexuales o sensuales genitales, que a lo sumo se pueden morder, que a lo sumo se pueden tirar del pelo, pero que, esto ya estamos hablando del nivel 2, pero que por lo general no hay ni transacciones de poder, o sea, no se genera suele haber la igualdad posible entre dos seres humanos en estas estructuras increíblemente desiguales, pero no hay prácticas sadomasoquistas ni hay intercambio de poder. Cuando la gente empieza a investigar, por lo general, o sea, 80%, suele ir a hacer dinámicas relacionadas al sadomasoquismo, ¿sí? O sea, suele ir a hacer dinámicas relacionadas a que te tiren del pelo, que te nalguen, tal vez pueda aparecer algunos juegos de disciplinamiento, de decir como te portaste mal, te voy a nalguear. Pero aún en el disciplinamiento, y esto es clave, no hay intercambio de poder. En el castigo sí, pero en el disciplinamiento / entrenamiento no. El intercambio de poder tiene que ver específicamente con las situaciones relacionadas, y esto también es importante. Puede haber un juego de rol en donde parezca que alguien tiene el poder, pero ese juego de rol puede estar planeado y coordinado para que eso no suceda, ¿sí? O sea, obviamente el intercambio de poder es consensuado, tiene que ver con... Es bastante difícil de definir porque ahí te vas dando cuenta como dónde está y dónde no está, y es también lo que es tan difícil para ciertas personas de decir como esto es lo que me gusta, y es como me gusta una idea que es difícil de encapsular. Bueno, al menos algo que a mí me pasa y que no toca mucho, a otra gente le pasa, que es como decir, claro, a mí puede no existir ninguna de las otras cosas, pero necesito que la otra persona decida, que la otra persona tome el control, por ejemplo. Que es muy distinto que hacer un juego de roles en donde otra persona te ordena que hagas cosas. En el sentido de que tal vez ese roleplay en donde está castigando una profesora a un estudiante fue previamente pautado paso por paso por la SUB. Si en estos casos puede haber lo que llamaríamos dom masoquista, ¿sí? Acá vamos a la otra punta. Un dom masoquista está en control, o sea, tiene el control y gusta de recibir sensaciones. O sea que es muy común, por ejemplo, que subs que recién empiezan o que están con doms que todavía no le tienen muy puesta la mano en cómo generar algunas situaciones, es muy común que tengan este rol. Hay muchas personas que disfrutan de esto, hay muchas personas que se identifican con esto. Otra vez, que le hayan puesto el arquetipo dom masoquista no significa, o sea, puede significar tanto que sea un dom que disfruta de los intercambios de poder y que gusta este espacio erótico de vez en cuando, como puede ser al revés, como puede ser una persona sub que está en el espacio erótico de dom masoquista, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? Siento que confundía más gente de la que estoy ayudando. 2 segundos. Quiero saber si hay alguna pregunta o duda antes de terminar con el gráfico. No han vuelto a escribir, pero hasta hace un rato decían que estaba clarísimo. Ok. Para mí, el ejemplo de dom masoquista es súper genial para lo que estoy explicando, que es el tema de estar en control y recibir sensaciones. Estar en control puede ser, porque acá lo que estoy intentando dilucidar es qué es lo que genera placer. Y al mismo tiempo, cuáles son los espacios y las herramientas. Tal vez querés tener el control de la escena, pero no tener el control en la escena, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo diseñar una historia en donde va a pasar esto, esto y esto, y es como, ¿qué querés hacer hoy? Quiero hacer esto, esto y esto. Quiero que me nalgues, quiero que me tires el pelo, y siempre me los mismos ejemplos, y quiero que me tires cera, por ejemplo.
Bueno, entonces ahí yo hice una escritura de cómo quiero que sucedan las cosas y después dejo que me hagan, por ejemplo, pero voy controlando qué es lo que está pasando, ¿sí? Es un rol bastante común, un espacio erótico bastante común de personas que recién empiezan o recién estás conociendo a alguien y no querés que... o mismo estás viendo si esa persona tiene o no las herramientas, o etc. Después tenemos el espacio de top, que es dar sensación sin intercambio de poder, y el espacio de bottom, que es recibir sensación sin intercambio de poder. Esto es como tan importante. Hay muchísimas personas que otra vez disfrutan enormemente de tener el control, pero no de tener el poder. Esto suena muy raro. Hay muchísimas personas que disfrutan de, por ejemplo, dar masajes. Damos el ejemplo de los masajes. Disfrutan muchísimo de dar masajes, disfrutan muchísimo de hacer cosas que va a parecer para una persona que lo está examinando que tal vez tienen un rol de dom, pero esa persona no disfruta del intercambio de poder, ¿sí? O sea, no disfruta de tener que tomar las decisiones. Disfruta de hacer las acciones. ¿Se entiende ahí mejor? Creo que creo que la idea de espacios eróticos en general en este sentido es bastante interesante a la hora de pensar o pensarnos o decir como por eso es que me gusta o no me gusta tal dinámica, o por eso es que mismo cómo me pienso yo en mis fantasías, cómo me pienso yo en las cosas que me gustan, o qué es lo que me da placer, o mismo qué es lo que me frustra cuando estoy con alguien, o qué es lo que me interesa explorar de todo el campo explorable. Y creo que muchísimas de esas cuestiones, a mí particularmente, encontrar estos arqueotipos y estos, o sea, no arqueotipos, no son arqueotipos, son espacios, me ha ayudado mucho a identificar cómo me siento yo con algunas cosas, y también me ha ayudado mucho a planear, porque es como... conoces a alguien, por ejemplo, mismo un cliente, y te das cuenta de repente poder como también trabajar en como sacarle la ficha a qué es lo que está buscando, qué le va a hacer placentero a otra persona. Y también poder ser más conscientes de en qué espacios nos movemos, como mismo en esta vía, como en qué lugares voy, o mismo en qué lugares no me producen placer. Porque algo interesante es, bueno, esto es solo un par de opciones de las miles posibles, y eso es también lo interesante. Si para mí de acá a acá hay 10 millones de posibilidades de números, como que dentro del mismo, la misma idea de que te gusta recibir control y que te gusta recibir sensación, hay millones de formas en las que eso puede pasar, y combinaciones, y complejidades. Es por eso que también no existe el rol de switch en este esquema, porque está pensado otra vez para que mute todo el tiempo también con las personas, aunque sintamos que por lo general solemos estar siempre en un espacio mismo. Esos espacios también cambian porque la gente cambia. A veces cambia dentro de una misma dinámica, a veces cambia cuando descubre algo nuevo que le gusta, a veces cambia porque nada, la gente cambia y te empiezan a gustar otras cosas. O yo muchas veces cuento que cuando empecé a trabajar como minatriz y empecé a dedicarme como a distintas áreas dentro del BDSM, me di cuenta de que hay muchísimas cosas que me gustaban y que me interesaban, más allá de mis primeros contactos, en donde pensaba que me gustaban ciertas cosas y que solo me gustaba eso, y también de construir un poco ciertas ideas con respecto al placer, y pensar que solo tenés que hacer aquello que te produzca el máximo placer y no explorar un montón de otras posibilidades dentro de esos esquemas. Creo que me permitió disfrutar mucho de la parte relacionada con cuidar de otros, o mismo tomar decisiones, que otras personas me permitieran tomar decisiones y me permitieran guiarles, y que me permitieran, por ejemplo, hacerme cargo de ellos durante cierto periodo de tiempo, y que confiaran en mí y sentir como esa sensación que para mí era muy, muy gratificante y muy bonita.
que no necesariamente es como yo llevo a cabo mis prácticas personales. Y que creo que también es bastante interesante para pensar las dinámicas relacionales más allá de los símbolos. Y creo que si fuera por mí, eso es algo que también modificaría muchísimo. O sea, mismo quienes editaron el texto original de Midori se preguntan como si no es necesario tal vez que avancemos e inventemos nuevos términos más allá de sadomasoquismo, porque sigue estando muy teñido de muchísimas preconcepciones y también sigue estando muy teñido de la psiquiatría y el modelo biomédico. Y eso es uno de los temas que vamos a estar hablando en estas semanas. Como el tema de... estuve viendo muchas conmociones en la comunidad sadomasoquista internacional en las últimas 2 semanas. Y también es como importante entender que la dimensión política de las prácticas, más allá de, obviamente, reivindicarlas y de entender que lo que nos excita no está mal y no es algo de lo cual nos tengamos que sentir culpables. Como que en parte eso creo que es importante a la hora de pensar este esquema, que una de las cosas que más me molestan es que tal vez sostenga muchos nombres y estereotipos que nos excitan y que tipo nos pueden gustar. Mismo creo que también a veces al plantearlos con esos nombres también queda atrapado en la precognición que tenemos de esos significados. O sea, si decimos sirviente, nos sigue quedando la imagen para mí impregnada de todo lo que repensamos como sirvientes. Sí. Extorsiore dice, tal vez esos apartados donde se completa a un estudio y se lo actualiza. ¿Qué? Repetime porque mi cerebro se desconectó. Está bien, igual no sé si le falta un artículo o yo estoy leyendo mal la oración también. Tal vez esos apartados donde se completa a un estudio y se lo actualiza. Está raro, ¿no? No estoy entendiendo. Está bien. Igual por favor, aclaranos aclaranos. Estoy o sea, son las 11 de la noche, yo ya me quiero matar a esta hora. Por favor, no. No me voy a matar, pero estoy muy cansada. Entonces como que estoy cada vez funcionando menos. Siento que empecé tipo acá y estoy ahora como... sí. 190597 dice, ¿hay algo que recomiendes sobre el tema actualmente? ¿Sobre qué tema? Espárragos. Sobre el tema de las dimensiones políticas de las prácticas fetichistas, específicamente, o sobre Calculo esto. que... Ah, me mataste, no sé. No, o sea, yo dije eso. Mandanos un mensaje. Creo que, sinceramente, no vi nada que me pareciera... O sea, creo que Karada House publicó un par de cosas que fueron interesantes, pero me parece que estos... quedan 10 minutos, así que voy a hacer lo que quiera con lo que queda este video. Me parece que... es muy común, hay un problema con Instagram en general y con todas las plataformas que buscan mercantilizar la información, en donde finalmente nuestro nivel de atención está siendo tan bajo en redes. O sea, necesitamos una imagen que capture todo un concepto, toda una idea, toda una ideología, todo un mensaje que pueda ser consumido rápidamente y que podamos seguir de largo, y a lo sumo si entramos y leemos lo que está escrito en la parte de abajo de esa imagen, muy probablemente leamos como en F, como lo más importante hacia el final y listo, lo cual significa que la posibilidad de profundizar en temáticas complejas se reduce un montón. Entonces siento como que, por ejemplo, en Instagram hay gente que está hablando al respecto, pero está hablando tan por encima al respecto, que recién hablan al respecto cuando la gente no lo entiende, o cuando la gente se enoja, o cuando la gente se molesta de lo que están diciendo, que es el caso de Karada House, en donde hicieron un posteo hablando de por qué el fetichismo es político, y el posteo estaba dirigido específicamente, o sea, se notaba a quién estaba dirigido, aunque si lo leías y lo leías por encima era bastante insultante, que para quienes no
no tienen esto más interiorizado, que es el hecho de que todas las prácticas que imitan las prácticas fetichistas son prácticas reales y que muchísimas de esas prácticas siguen teniendo un gran poder dentro de la sociedad, lo cual significa que cuando hablamos de ames y esclaves, estamos hablando de algo que sigue siendo una realidad en el mundo. O sea, sigue habiendo situaciones de increíble desigualdad y sigue muchísimas de estas estructuras siendo beneficiosas para personas que están en posiciones de poder. Sin hablar de que históricamente quiénes han sido ames y quiénes han sido esclaves y cómo se lleva eso a las prácticas. Y aunque lo que salió a decir House en un posteo, que no fueron los únicos, es algo que se estaba pasando como en varias redes, que el fetichismo, las prácticas fetichistas, si no tienen un eje de crítica y si no pueden pensarse, lo que hacen es repetir las mismas estructuras que están sexuando o con las cuales están jugando, ¿sí? El tema es que como estaba escrito el posteo, generó mucha impresión en mucha gente porque estaba escrito como una forma muy tensa y muy como dando cuenta de eso. Igual para mí, como primero está vendiendo una página que se dedica a las prácticas fetichistas, pero siempre hay guerras intracomunitarias en donde hay personas diciendo como mi fetiche es muchísimo más revolucionario que el tuyo, o mi fetiche es como está ok pero el tuyo ya no está más ok, que son como estas guerras de pureza y de qué es lo que puede ser digno de existir y qué es lo que puede ser también funcionar, y esto me parece muy vital porque en realidad la crítica que se está haciendo es a cierto tipo de contabilidad, o sea, se está pidiendo a todas las identidades que en su gran mayoría sigan siendo increíblemente beneficiadas por los sistemas de desigualdad, que se hagan cargo de no repetir con el uso de estas prácticas. Uno, tomar conciencia de lo profundo y de los orígenes de lo que se practica. O sea, especialmente en estos casos hablando de qué pasa cuando estamos hablando de intercambio de poder y estamos hablando de cuestiones en donde otra persona está teniendo control de tu cuerpo, por ejemplo, y eso está siendo ejercido por un hombre cis blanco heterosexual. Y qué pasa cuando no hay una de cualquier persona que está haciendo uso de ese rol, pero específicamente en estos casos de hombres cis que terminan usando estas estructuras para revictimizar o mismo hacerse, o sea, depredar a otras personas. Sí. Hubieron varios comentarios. Extols nos aclaró que había dicho antes, se suelen hacer apartados donde se suma a un libro una parte para actualizar. This is my confused puppy face. Bueno, sí. Miau. Deku Antorta dice, también hay que tener en cuenta la separación de conceptos entre fetichismo kinky y hay otro concepto que no me acuerdo. 170597 dice, sí, veo en foros mucha gente con mucho conflicto interior por ese tipo de fetiches. Deku Antorta dice, hay varios sexólogas modernas que están tratando de desestimar y apreciar la exploración sexual dejando a un lado los prejuicios. Extol Shivari dice, y las redes también nos dejan ver que algunas prácticas muestran mucho riesgo sin contexto o contención. Nati Medero dice, pornoterrorismo de Diana Torres está muy bien, recomiendo. O sea, para mí hay como muchos ejes porque, por ejemplo, Diana labura desde las disidencias y muchísimas veces no habla específicamente de cómo funciona la comunidad sadomasoquista, porque también hay como, para mí hay muchísimos ejes. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, sexólogos que estén hablando de una sexualidad libre de lo que llamamos kink shaming o mismo patologización de las prácticas fetichistas o las prácticas sadomasoquistas, versus un tipo de educación erótica, un tipo de educación sexual, un tipo de educación para el placer que tenga como eje la despatologización de las prácticas. El tema es que no es tan fácil, o sea, cuando hablamos, por eso quiero hacer un video sobre esto, cuando hablamos de la comunidad
BDSM y los símbolos, y cuando hablamos de las diferencias de poder, y cuando hablamos de quiénes tienen acceso a una educación, quiénes tienen acceso a cuestionar sus privilegios, qué estamos representando, qué pasa con los grupos que se dedican a la educación, porque adivinen que ese sexólogo es, alguien les educó sobre sadomasoquismo. ¿Saben quiénes son esas personas? Son hombres cis que practican BDSM. Esas son las personas que educan a ese sexólogo, porque ese sexólogo estudiaron psicología y después estudiaron sexología y no tocaron en su vida una práctica sadomasoquista muy probablemente. Y aprenden todas esas nociones, excepto por algún libro de algún otro sexólogo que hayan leído o algún laburo antropológico, de clases que tienen, en seminarios que tienen en la universidad, a los cuales van personas de las comunidades BDSM, que también quienes están en las comunidades BDSM y cómo es que funcionan, y todas las palabras que usamos para hablar de lo que nos excita, también están colonizadas. Entonces es cómo podemos reapropiarnos de esas palabras para poder seguir hablando de lo que nos gusta y al mismo tiempo desestructurando esos ejes y estructuras de poder. Porque al fin y al cabo también lo que estamos hablando es cómo pensamos los ejes de contención, cómo pensamos los ejes de cuidado, cuando por ejemplo pensamos en vínculos heterosexuales, que son una gran parte de las comunidades de BDSM. Y no es lo mismo hablar de vínculos y prácticas de BDSM que mismo pensar en un montón de prácticas contrahegemónicas y fetichistas y disidentes. Entonces hay como muchas cosas que se mezclan. Esta idea de una comunidad versus todas las prácticas disidentes en un gran rango, que es en general toda práctica sadomasoquista, toda práctica contrahegemónica, toda reapropiación del dolor, que son cosas que existen muchísimo antes de que exista una comunidad de BDSM. O sea, todas las posibilidades de placer y multiplicidades de eróticas existen antes de muchísimas estructuras. O sea, existen antes de la idea de medicina, existen antes de la idea de sexualidad. El tema es cómo fueron recuperadas, qué ha sido el practicante fetichista como individuo, cómo ha sido leído, cómo se tienen estas prácticas y cómo se construyeron estas comunidades de un legado bastante complejo. Entonces es como que muchísimas de estas cuestiones se intersectan y son complejas a la hora de pensarlas. ¿Hay algún comentario? Nati Medero dijo, hay que pasar las prácticas por el cuerpo, las teorías solo hablan de eso. Es que no es tan fácil porque no existe un cuerpo alienado de la teoría. No existe. O sea, no existimos como experiencia solamente. Y la realidad es que en parte lo que estamos diciendo es, sin una teoría, sin un eje crítico, sin pensarnos y pensar a otros, esa experiencia termina muchísimas veces reactuando lo que el cuerpo ya aprendió. Y si algo que nuestro cuerpo aprendió, en especial muchos de nuestros cuerpos, es el trauma. Y si algo que aprendieron muchos de nuestros cuerpos es a repetir ejercicios de violencia, porque es lo que nuestro cuerpo vive día a día en un eje y en una sociedad violenta. Entonces eso también es lo necesario de poder encontrarnos de distintas formas, con distintas palabras, ya sea a través de un poema, ya sea a través de sentarnos a charlar, ya sea de cualquier forma, el poder pensar esas prácticas y pensar en esas experiencias, porque el cuerpo solo no existe en el espacio. Sí. ¿A eso era de que lleva un minuto? Sí. Bueno, como saben, estamos dando los talleres de BDSM. Se pueden anotar, vamos a tocar algunas de estas cosas. No sé si mañana haré otro vivo o si voy a espaciarlos cada 2 días, pero van a ser más seguidos que antes. Pueden aportar dinero a kinkyvibe@gmail a través de Mercado Pago O por cafecito. o por cafecito kinkyvibe, y nos ayudan un montón a Todos también los seguir links, todos los links tanto para cafecito y para las inscripciones para cualquiera de los 2 cursos están en el en la link. descripción, Sí. en Linktree, pueden entrar y pueden ver todo. Y nada, nos estamos hablando mañana o pasado para seguir hablando de estas cosas. No hace falta todavía.
¿Qué? Faltan 30 segundos. 30 segundos. Ah, genial. Sí. Bueno, voy a estar en los talleres, vamos a tocar alguno de estos temas. Vamos a estar viendo también la historia de la patologización del BDSM y también de dónde surge, porque muchas personas no saben la historia, está bueno charlar de eso. Y abrimos de nuevo el curso de sexualidad humana, que es la primera vez que lo hago a través de la plataforma, de una forma digital, porque lo hice pero para otros lugares. Así que nada, súmense, yo creo que va a estar bastante piola, y sepan que nuestro inbox está abierto para cualquier duda o pregunta que tengan y que tengan ganas de explorar.